Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Bueno, vamos a la palabra del Señor. El tema que quiero compartir: ordena tus pensamientos. Ordena tus pensamientos. Saben que quise dejar este tema ya, ordena, pero sobre el tema de ordenar. Pero, ay, Señor, pues estamos orando y sale cada cosa que digo, Señor, pues, bueno, seguimos pues. Y sé que no va a ser eterno este tema, el de ordenar nuestras vidas, pero ¿cuánto necesitamos ordenar, verdad? Tantas cosas que hay en nuestras vidas que ordenar, y creo que el Señor está cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Y yo sé que muchos que nos están viendo por internet, también en casita, pues ahí también están siendo confrontados con la palabra del Señor. Muchos de la iglesia nos hablaron que están enfermitos, que se quedaban en casa. Perfecto, pero ellos están ahí por medio del internet viendo la reunión. Les mandamos un saludo y vamos a la palabra del Señor. Ese es el ordena tus pensamientos de la serie Orden en la Sala. Vamos a Proverbios capítulo 23, Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, Proverbios capítulo 23, verso 7. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y luego sigue diciendo: come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. La primera parte, mis hermanos, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Quiere decir, según este versículo, que somos el reflejo de lo que pensamos. Actuamos por lo que estamos pensando, ¿verdad? Según lo que nos dice la palabra del Señor. Y yo creo que la palabra del Señor, mis hermanos, es verdad y nos está ordenando, está poniendo orden y aún en nuestros pensamientos. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 28. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 28. Algo que Pablo en este versículo está denotando, mis hermanos, algo muy interesante que vio que estaba sucediendo en la iglesia. Él dice en segunda de Corintios capítulo 11, verso 28: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué tenía esa preocupación el apóstol Pablo? Porque es el que dirigía las iglesias, ¿verdad? El que fundaba las iglesias. Pero él tenía una preocupación muy fuerte en su corazón. Él sabía que las iglesias deberían de estar en orden. Todas y cada una de las iglesias deberían de estar en orden. Y le dice aquí a la iglesia de Corinto: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice, con una preocupación, es por todas las iglesias, que caminen bien. Aquí estamos viendo, mis hermanos, que el apóstol Pablo le vino una sincera preocupación por el bienestar de la iglesia, por el bienestar de cada uno de nosotros, por el bienestar de tu familia, por el bienestar de tus hijos. Y el apóstol Pablo deja bien escrito, inspirado por el Espíritu Santo, ese pendiente, esa preocupación sincera para que la iglesia esté en orden. ¿Sí? Ese era su pendiente. Y por sobre todas las cosas, que de ellas la iglesia caminara en orden, y en ese mismo orden glorificara a Dios.
estoy diciendo esto por alguna razón muy específica. Una iglesia o los cristianos que formamos la iglesia, ¿sí? Todos aquellos que no caminen en el orden de Dios, deshonran a Dios y al evangelio. Por consiguiente, por no caminar en el orden específico de Dios. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué estoy o a qué qué quiere decir con lo que estoy diciendo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Del 6 al 12. Dice, pero os ordenamos, hermanos, fíjense, analicen ustedes cada palabra que estamos leyendo, porque es importante. Pero os ordenamos, ¿sí? Que viene de la palabra orden, de poner orden en la vida. Pero también dice aquí, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Qué es lo contrario del orden? El desorden. ¿Ustedes creen que en la iglesia cristiana puede haber desorden? ¿Puede haber gentes que viven, caminan, asisten a la iglesia en desorden? Claro que sí, claro que sí. Por eso Pablo está hablando muy claramente, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente. Fíjense, lo que Pablo podía decir es, imiten lo que estamos haciendo nosotros. Crean a lo que les decimos, porque nosotros no anduvimos desordenadamente. Y luego al principio se acuerdan que les dice, eviten a todo aquel hermano que ande desordenadamente. ¿Por qué? Porque saben que el desorden entonces se pega. Si alguien anda en desorden, por naturaleza caída y no regenerada, pues es lógico que aquel que se junta con el desordenado no va a tardar mucho en andar, ¿cómo? No va a andar en orden, no va a juntar al otro y se van a andar en orden los dos. No, porque somos inclinados hacia lo malo. El que anda en desorden va a llevarse a los demás al desorden. Por eso Pablo dice, eviten a todos aquellos que andan en desorden. Dice, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, dice el apóstol Pablo. Él tenía derecho como apóstol, como fundador de la iglesia, como trabajador de la iglesia. Él tenía derechos y privilegios, ¿por qué no? Pero él les estaba enseñando que él también podía hacerlo en el trabajo con sus manos, y que todo lo que Pablo hacía era en el orden. Porque él no quería ser gravoso a ninguno. Y dice, no que no tuviésemos derecho, sino para darles a ustedes mismos un ejemplo para que nos imiten. ¿Están de acuerdo conmigo ahí? Porque también cuando estábamos con ustedes, os acordábamos esto, os ordenábamos más bien esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Que no coma. Conocemos bien este pasaje, ¿verdad? Si alguno no quiere trabajar, que no coma. ¿Y sabe? Hay gente que no quiere trabajar, pero sí quiere comer. Hay gente que
en la familia, en la casa, no dan. No disparan absolutamente nada, ni en defensa propia, ¿verdad? No, pero entonces esas personas, y en muchos casos más, están caminando en desorden. Porque por eso Pablo llega a este punto y dice, bueno, el que no trabaje, que no coma. Porque oímos de algunos de vosotros que andan como desordenadamente. Fíjense, porque dice Pablo, oímos que algunos de ustedes andan como desordenadamente, no trabajando en absolutamente nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, a los cuales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Lo que el Señor nos quiere enseñar, mis hermanos, a través de las Escrituras, es que tenemos que tener orden. Cuando no tenemos orden en los pensamientos, toda nuestra acción está en desorden. Todo lo que hacemos está en discordia. Todo lo que hacemos no es congruente. Todo lo que hacemos nos va llevando al caos una y otra vez. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no están alineados al orden que Dios establece. Dios quiere que la iglesia entonces camine perfectamente en ese orden, para que trabajando, al final dice, sosegadamente coman su propio pan. Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1 verso 10. Fíjense, dice Primera de Corintios capítulo 1 verso 10. Os ruego pues, ¿a quién le dice? A los hermanos en la fe, a los que están asistiendo a las iglesias, les dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. No está pidiendo algo, no, está pidiendo un milagro, ¿verdad? Que habléis, fíjense, empieza que hablen una misma cosa. ¿Qué quiere decir? Que todos en un orden, ¿sí?, espiritual sobre todo, hablemos una misma cosa. O sea, lo que todos pensamos debe de ser acorde a la palabra. Que ninguno piense algo diferente a la palabra de Dios. Y ahí empezamos con el desorden en ocasiones, porque yo no creo eso, yo no creo. Oye, y empieza ahí alguien inconforme con algo y empieza a divulgar su desorden, porque no cree lo mismo, no habla lo mismo. Ay, sí, y empieza a meter un poquito de discordia, de duda. Oye, te invito, ¿por qué no vamos a tomarnos un café? Y vamos a platicar. La persona va de buena fe y empieza ahí a ser confrontado con las dudas, con las amarguras, con los resentimientos que esta tiene, y le empieza a hablar cosas que no tiene por qué decirle. Trae discordia, ¿sí o no? Entonces, aquí exactamente Pablo está diciendo, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen una misma cosa. Que lo que tú digas sea conforme a la palabra. Nunca hables duda. Ahora, si tú tienes inconformidad, claro, puedes tenerlas. No somos robots para todos decir amén a todo lo que se diga. Puedes tener inconformidad con algo, ¿sí o no? Claro, puedes pensar inclusive en algunos puntos diferente, pero no en cuestiones doctrinales. La doctrina tiene que ser la base de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero que lo que tú hables sea de edificación, sea en el orden.
Si hay personas con las cuales tú puedes juntarte y no tienes que decirles tus inconformidades, esas tienes que llevarlas con el que puedes solucionar, ¿sí o no? El conflicto que hay de tu inconformidad. ¿Están de acuerdo? Pero, ¿verdad que no es así en muchos? No, platiqué con el hermanito ese. Oh, no, me dijo cuántas cosas. Yo, ¿para qué me dijo eso? Y luego hay personas que, oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No, pues es que, no, ya no quiero ir. Pues es que, y te empieza a decir cosas y tú te das cuenta que platicó con alguien. ¿Les ha pasado? Que ustedes descubren, como buenos investigadores espirituales, descubren que esa hermanita, ese hermanito, ese joven está platicando con alguien. Hermana, bueno, una pregunta, ¿y con quién? Pues ya no viene, pero ¿con quién tiene alguien que platica con? Sí, bueno, sí, mira, me junto con la hermana fulana o con el hermano. Y dices, ay, pues con razón, ¿sí o no? ¿Verdad que les brinca luego? Porque no hablan una misma cosa. Y Pablo nos exhorta a que seamos, fíjese, nos exhorta, ¿sí?, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, con el sello del Rey de Reyes y el Señor de Señores, como diciendo, mira, por esto te estoy diciendo que hablen una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Qué difícil es estar en una iglesia donde, claro, todos pensamos diferente, venimos de diferentes trasfondos, ¿verdad? Tu familia no es igual que la mía. Yo no tengo los problemas que tú tienes, tú no tienes los que yo tengo, él tiene diferentes, él no tiene, y todos somos totalmente distintos. Pero dice aquí la Escritura claramente, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Están leyendo conmigo? Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, porque aquí están los pensamientos, en un orden y en un mismo parecer, todos acorde a lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente, yo no estoy de acuerdo en algunas cosas, tú no estás de acuerdo en algunas cosas, pero eso no debe de ser ningún obstáculo para ya no ir a la iglesia, para ya no reunirme porque todos son. No todos son así. O sea, podemos ser diferentes en las formas de expresión, pero lo que dice aquí claramente en este final de este verso, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, en la palabra, una misma mente. Esta es la que nos rige para tener un mismo pensamiento y un mismo parecer. Y aquí, mis hermanos, cuando uno empieza a escudriñar la palabra de Dios, te empiezas a dar cuenta que lo que tú piensas no es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Perseverar en nuestra forma de pensar o alinearlos en una sola mente, en un solo parecer? Aquí está la Escritura que nos marca que allí debemos de ser de una sola mente y de un solo parecer. Ahora, primero que nada, mis hermanos, a este grupo específico que Pablo llama en sus cartas, les dice hermanos. Los que somos hijos del mismo Padre Celestial somos hermanos, lavados por la misma sangre, somos hermanos, ¿verdad que sí? Y somos perdonados y restaurados a una misma comunión por el mismo Jesucristo. Esos son los hermanos. En ellos entonces no debe predominar nuestros pensamientos, nuestras ideas, sino las de Él, las de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nuestros pensamientos personales, tus pensamientos, a lo que llevan es al desorden, a la inconformidad, ¿o no? Claro que sí. A la inconformidad, al desorden, al caos,
Pero los pensamientos de Dios, mis hermanos, nos llevan al orden. Por eso Pablo tenía ese pendiente desde el principio que leímos. Tengo una preocupación. O sea, que se junten, que sean una misma mente, un mismo propósito, que dejen divisiones, que piensen, ¿sí? Con un propósito que es pensar conforme a las Escrituras. No podemos llegar jamás. Yo he visto que, por ejemplo, cuando nosotros decíamos en el grupo de alabanza, teníamos al equipo de alabanza y era un problema para llegar a un orden en cuanto a los uniformes. No. Y más las mujeres. Con las mujeres, los hombres les decíamos verde y ellos verde, rojo. Pero qué lata con las mujeres. No se podía. No, porque esas no me quedan, es que ese color no va con mi piel, es que ese modelo no me queda, es que ¿por qué no le hacemos así? Y que era un mar de pensamientos. Era difícil hasta que dijimos ya, un día dijimos, ¿saben? Este va a ser el uniforme y punto. No les vamos a pedir, yo les dije a los muchachos, no aquí sino allá en Colón, ¿verdad? Yo les decía, y no les voy a pedir opinión, porque ya experimentamos pedirles opinión a todos y más a las mujeres, hermanos, no se puede, ¿verdad que no? No hay manera de llegar a un acuerdo en ese punto. La palabra de Dios, mis hermanos, no nos va a pedir el permiso, no nos va a pedir la opinión, ¿te gusta o no? Está marcada y por eso a través de la palabra ordenamos nuestros pensamientos, porque los nuestros nos llevan al desorden. Pues nomás, fíjate cómo es tu familia, fíjate cómo llevas tu trabajo, fíjate cómo llevas las cosas personales. Hay mucho desorden y Dios quiere ordenar tus pensamientos para que seas de bendición. Pero los pensamientos de Dios, escuchen, en mí traen orden a mi vida. Señor, mire, déjenme decirles algo, nadie lo sabe, nada más nosotros. Manejando el automóvil me he vuelto bien sedita. Ya no soy respondón ahí con el carro del otro lado. Se me cruzan las motos y gloria a Dios, Señor. Y se me cruza otra moto y ¿por qué no avanza? Es más, ni el claxon quiero sonar, porque yo quiero meter en orden mi vida. En eso y muchas cosas, ¿verdad? Pero esto nadie lo sabe, ¿sale? Nomás ustedes. Ok. Pero mire, los pensamientos de Dios quiero que gobiernen mis pensamientos. Ya no quiero los míos, sino los pensamientos de Dios. Entonces, mis queridos amigos, para evitar divisiones y desorden en los corazones, solamente en la iglesia debe exaltarse a Cristo y a nadie más. Él merece toda la gloria, toda la atención, y es por esa razón que la iglesia debe de glorificar a Dios en el orden correcto de los congregantes y con la única idea de que Jesucristo sea exaltado. Lo digo por esta razón: cuando en la iglesia ya no se exalta a Cristo como debe de ser la ordenanza bíblica, empieza a haber un desorden en todo. Las familias, los jóvenes, los pensamientos de las señoritas, los adultos mayores, las familias, los pastores, los dirigentes en la iglesia ya no caminan en orden. ¿Por qué? Porque han perdido el propósito principal, que es glorificar a Dios, exaltar a Dios por sobre todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Él debe de ser el motivo de nuestra exaltación. Él debe de ser el motivo de nuestra atención principal, la razón por la que nos reunimos. Cuando perdemos eso, fíjense, hay veces que tal vez la iglesia en general
no lo ha perdido, el que Jesucristo sea toda la atención. Pero cuando en tu corazón no tienes esa atención primordial de glorificar a Dios, de exaltarle a Dios, tú vas a empezar a entrar en un desorden espiritual. Vas a empezar a desvariar de tal manera que todo y en todos tú vas a ver cosas que no te van a agradar. Ya no eres una joven, una señorita, un varón, una mujer, un matrimonio que tiene humildad, que tiene una disposición para cambiar y amoldarse a la palabra, sino que ahora vas a confrontar. Ahora vas a ponerte altivo en muchas de las cosas. Por eso debemos de cuidar que nuestros pensamientos estén en orden con la palabra del Señor. ¿Sí están de acuerdo? Cuando Cristo es exaltado, mis hermanos, la iglesia está en el orden correcto. Nada, escuchen, nada es más importante que exaltar a Cristo, y de no hacerlo así, esto va a traer división y desorden. Por eso, mis hermanos, Jesucristo es nuestro motivo principal. Siempre es, siempre será nuestro motivo principal de exaltación. Y hay gente que puede decir: oye, pero ustedes son bien exagerados. Oye, ustedes son bien legalistas, bien religiosos. Le digo: ¿pero por qué? Pues no, es que ustedes se la pasan ahí 1 hora de alabanza. No inventen. Y luego 1 hora de predicación. Y cuando puedo ver en ocasiones cómo hablan, lo que ellos piensan, cómo son sus iglesias, yo digo: pues con razón, no hay orden. Para ellos es tan fácil el pecado invadir sus corazones, pues porque no hay orden, ¿sí o no? Estamos entonces a merced del desvarío. Estamos a merced del desorden. Es importante exaltar a Jesús. De no hacerlo así, vamos a caer en desorden y en divisiones. Ahí mismo de 1 de Corintios, en el capítulo 1, ¿lo tienen conmigo? Pero en el versículo 11, ¿están conmigo? 1 de Corintios, capítulo 1, verso 11. ¿Qué dice? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Alguien le dijo a Pablo. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué Pablo lo tuvo que escribir como parte inspiradora del Espíritu Santo para que tú y yo podamos entender eso? Él dice: porque he sido ¿qué? Informado. Me dijeron acerca de vosotros, les dice a los de Corinto, hermanos míos, como que sí les tira la fuerte información. He sido informado, dice, acerca de vosotros, oh hermanos míos. Entonces, como que para que cayera la piedra así en un colchoncito. Hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros ¿qué? ¿Dónde está la unidad de la iglesia, pues? Que hay entre vosotros contienda. Díganme, ¿no es algo que tenemos que pelear en la batalla día con día, como iglesia, como cristianos, como parte de una familia que tenemos, como parte de un trabajo, como en la escuela? Dice: he escuchado que hay entre vosotros, entre hermanitos, ¿qué hay? Contiendas. Ahora, la información que Pablo recibe era para saber, pero para también ordenar. Esta información de Pablo que le dan los de Cloé, porque fueron y le dijeron: ¿qué crees, Pablo? Queremos decirte algo, venimos, traemos una comitiva, mira, somos los de Cloé y te traemos algo. Fíjate que hay muchos problemas en la iglesia. ¿Cómo? Sí, hay contiendas entre los hermanos. Pablo, haz algo, por favor. Están divididos, no están en un mismo corazón. Los de Corinto, ¿qué está pasando ahí? Ahora, la información que le dan a Pablo, él tenía que saberla.
Era importante que Pablo entendiera y supiera la situación de la iglesia en Corinto, porque él debería de traer orden ahí. Ahora, no era un chisme. Ay, sí, chismosa. Ya fuiste, ¿verdad? Ya fuiste con mi papá, ya fuiste con mi mamá, ya fuiste con el pastor, ya fuiste con los líderes a decirles, de seguro les andas diciendo lo que yo ando metida, ¿verdad? No, no es un chisme. Porque el chisme es con el propósito de dañar y no de sanar ni edificar. Ese es el problema de un chisme. Quiero que lo sepas para que ya no te juntes con ella, ya no te juntes con él, no le hables. Mira, pero pasó así, ¿cómo? No me digas, y tú tú qué rápido cambiaste de pensamiento y te unes al chisme. No, mis hermanos, cuando alguien informa, es para traer orden, porque no es un chisme. Fíjense, el versículo 12 de ahí mismo, de 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas. Y otros que decían, yo soy de Cristo. Había divisiones entre yo soy de fulano, tú eres de fulano, tú eres de aquel. Vean, pensaban diferente, porque cada amigo que tenían, ¿sí? Tanto como Pablo, como Apolos, como Cefas, ¿sí? Eran oradores, predicadores, y todos tenían sus fans, vamos a llamarle así, ¿no? Todos tenían sus fans. Y eso mismo, mis hermanos, pasa hoy en día, cuando los pensamientos no están en orden. Algunos dicen, yo soy calvinista, yo soy de Calvino. Otro dice, pues yo soy de Lutero, yo soy hijo de Martín Lutero. Otro dice, yo soy de Arminio, yo soy arminiano, ¿verdad? Eran grandes teólogos, ¿sí? De siglos pasados. Y bueno, entonces al escuchar a cada uno de ellos, la gente se hizo del lado de. Pero ese problema, mis hermanos, estaba invadiendo a la iglesia. La gente ya no iba a ver a Cristo, ya no iba a recibir la palabra. La gente ya iba, pues, depende de quién va a dirigir, quién va a predicar, pero quién va a estar ahí. O sea, ya iban con una mente dividida. Por eso dice aquí claramente, yo soy de Pablo, dicen, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Cuando los pensamientos no están en orden, algunos dicen exactamente, yo soy de Calvino, yo soy de Lutero, yo soy de Arminio, ¿verdad? Pablo tenía que saber, escuchen, lo que estaba pasando en la iglesia, y por esta razón fue informado. Cada uno de nosotros entonces debemos de informar, que no es lo mismo que chismear, desde luego, cuando hay peligro, cuando algo está mal en la iglesia. Y es algo que puede romper el orden en los pensamientos de los cristianos. Tenemos que aprender a tener orden, y todos tenemos que aprender a informar cuando sea algo que va a llevar en un peligro al desorden o a la división. Entonces ellos decían, yo soy de Apolos, pues él mismo sí me mantiene despierto, decían. Él predica así fuerte, con poder. Él predica y grita mucho, y me gusta que griten, porque hay una euforia, y ese se ve que trae el fuego del Señor, dice. Y ese me gusta. Pablo es muy tranquilo. No me duermo cuando predica él. Pero también tenía sus seguidores, ¿verdad? Pero también era profundo en sus enseñanzas. Fíjense que somos muy dados a hacernos depende de los predicadores, ¿verdad?
Ay, no, a mí me gusta escuchar a MacArthur. Ay, no, a mí me gusta escuchar a fulano de tal. Ay, no, a mí me gusta a mí me gusta John Piven, a mí me gusta fulano. Y tienes ahí a tus favoritos. Pero te fijas que lo haces porque algunos gritan mucho, le ponen así como un estilo que te encanta. Pero eso, mis hermanos, no debe de traer división. Pero aquí en la iglesia, cuando Pablo está hablando, había una división tal que unos decían, ya había grupitos, los de Arminio acá, los de Apolos, los de Cefas acá y todo, y bueno, ya hasta tienen su grupito de los que seguían a Cristo. Esas divisiones eran incorrectas. Había un profundo desorden ahí, mis hermanos. Debemos entender que hay predicadores, hay maestros que todos son totalmente diferentes, predican de diferente manera, pero no debemos de tomar partido. Todo lo que se hace en la iglesia debe de ser para edificación y con orden. Porque mira, ¿qué parte del cuerpo tú tienes que es más importante que otro? ¿Para qué quieres 2 orejas? ¿Por qué no te cortas una? Son 2, pues con una puedes oír, ¿sí o no? ¿Para qué quieres 5 dedos? No, pues córtale uno, ¿no? Pues con 4 la armas, ¿no? No se puede. Lo que vemos es que cada miembro es importantísimo en su lugar. Tú y cada uno de nosotros somos importantes. Somos necesarios en el cuerpo porque somos parte de este orden que Dios trae a la iglesia. Todas las partes de nuestro cuerpo así son importantes. Así que cuando nosotros ordenamos nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestras acciones, somos y estamos caminando en el orden de Dios. Ahora, aquí los cristianos corintios eran inmaduros y desordenados. Por lo tanto, fíjense bien, aunque tenían muchos de los dones, eran un vil desorden. Eran emocionalistas y estaban cayendo en un desorden claro. Vaya ahí al capítulo 3 de Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 7. Mira, de manera que yo, ¿qué dice enseguida? Otra vez, hermano, ¿a quién les está hablando? A los de la iglesia, a los hermanitos. A los hermanitos de Santa Fe. Nos está hablando a nosotros. Y está diciendo todo lo que están haciendo. Dice, de manera que yo, hermanitos de Santa Fe, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Ay, ya me está haciendo enojar Pablo ahí, ¿no? A ver, ¿y quién es Pablo? Pues nada más que el apóstol, puesto por Dios, ordenado por Dios, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois todavía capaces todavía, pues aún sois ¿qué? Carnales. Ahora, ¿cómo se daba cuenta Pablo de que eran carnales? Por sus pensamientos. Pensaban de una manera, no inventes, o sea, estos si traían una pistola ya se hubieran echado a 2, 3 hermanos. Señor, si usted no se quiere arrepentir, sáquenlo y expúlsenlo y préndanle fuego allá en la calle. No, unos tan terribles eran en sus pensamientos, pero otros eran todo lo contrario. Vénganse todos, aquí todos son bien recibidos, no importa lo que hagan, lo que sean, a lo que se dediquen, vénganse, hay que llenar este lugar de gente y como sea. No, tampoco era así. Por eso Pablo les dice, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues sabiendo entre vosotros que había celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como los hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos,
¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído nada más. Y eso, según lo que a cada uno concedió, ¿quién? El Señor. Fíjate, o sea, nadie, por más grande que sea el predicador, el apóstol, el hombre, la mujer que Dios está usando, no deja de ser más que un siervo. Y jamás debes de poner tu mirada en él, ni en ella, sino en Dios. Porque el poner tu mirada en las personas te va a sacar de orden y vas a empezar a caminar en el desorden. Vas a empezar a hacer divisiones, celos, contiendas. Ay, no le hables. Vente para acá, manita. Vente, vamos a hacer bolitas por aquí, bolitas por allá. ¿Sí? Y eso es incorrecto, mis hermanos. No es de Dios este tipo de pensamientos. Y Pablo les dice, ¿no son carnales? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Servidores, siervos. Dice, y eso según lo cual les concedió el Señor. Y Pablo mismo sigue diciendo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Así que ni el que plantes algo, ni el que riega es algo, sino ¿quién? Dios, que da el crecimiento. ¿Qué cosa tan hermosa? Entonces Pablo estaba bien centrado en lo que estaba pensando, cosa que necesitamos nosotros, centrar, ordenar lo que pensamos. Todos somos servidores, nadie es más, nadie es menos. Todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, si nosotros aprendemos a ordenar nuestros pensamientos, mis hermanos, podemos caminar en el orden de Dios. Y el orden trae bendición. Dígale al que está a un lado con usted, dígale, el orden trae bendición. Y quiero invitarle a que se ponga de pie. Ya terminamos, hermano. Quiero que se vaya a tiempo a casa, que agarre su camión, su tren, su bicicleta, su mototaxi, y que vaya a poner en práctica la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Vamos a dejar esto para la segunda parte, el próximo miércoles, ¿sí? Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo de aprender de tu palabra, Señor. Queremos ordenar nuestros pensamientos conforme a tu palabra. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es ni lo que yo digo, es lo que dice tu palabra, Señor. Ayuda, Señor, que en mi hogar, como hijo, como padre, como hija, como madre, pueda ordenar mis pensamientos, Señor. Porque el ordenar mis caminos, ordenar mis pensamientos, Señor, estoy haciendo lo que agrada, lo que es correcto, Señor. Y me libro de problemas, Señor, y camino en el orden. Mis pensamientos están firmes, Señor, en tu palabra. Señor, queremos darte gracias porque cada uno de nosotros alineamos nuestra forma de pensar a tu palabra, Señor. Eres lo que adoramos, Jesucristo. Eres lo que exaltamos, el Rey de Reyes y el Señor de Señores en esta iglesia, pero sobre todo en nuestro corazón. Y queremos darte gracias en esta noche. Llévanos con bien a casa, Señor, y te pedimos que todo lo que platiquemos unos con otros siempre sea de edificación, porque lo que hablamos revela lo que estamos pensando. Y queremos ser cristianos maduros, Señor. Queremos ser cristianos espirituales que hablen simplemente conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.